Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 3288 del presente año, formado por apelación directa de sentencia en amparo promovido por Grupo Maurori, Sociedad Anónima y Banco Industrial Sociedad Anónima contra el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil del Departamento de Guatemala. La señora Secretaria General Adjunta de la Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra la abogada secretaria de la Corte. Gracias. Es acto reclamado en el presente amparo la resolución de fecha 9 de enero del 2017 emitida por el juez tercero de primera instancia del ramo civil del Departamento de Guatemala dentro del expediente 1050-2016-1238. La Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, constituida en Tribunal de Amparo, en su sentencia de fecha 26 de mayo del 2017, consideró: la autoridad impugnada el 9 de enero del 2016 resolvió declarar competente al Tribunal Arbitral para conocer el proceso de arbitraje de equidad, que no tenía competencia el Tribunal de Arbitraje de Equidad para conocer la demanda contra 1. La Unidad Ejecutora de Conservación Vial y Consejo Consultivo, y 2. El Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo Vial. Asimismo, resolvió que no procede ni tiene competencia el Tribunal de Arbitraje de Equidad para llamar de oficio a la Procuraduría General de la Nación como parte demandada o como tercero. En consecuencia, no tiene competencia para conocer la demanda planteada por Grupo Muratori Sociedad Anónima, en el que se llamó de oficio a la Procuraduría General de la Nación, sin indicar en qué calidad le confirió intervención dentro del proceso arbitral. De los hechos relacionados, se establece que la autoridad impugnada se excedió en el ejercicio de sus atribuciones, porque tenía que conocer la asistencia judicial con relación a la cuestión de incompetencia del tribunal arbitral. La autoridad impugnada se pronunció respecto de la competencia del tribunal arbitral para conocer la demanda planteada contra la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, el Consejo Consultivo COVIAL y el Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo Vial, así como la intervención de la Procuraduría General de la Nación. Estas entidades no son la autoridad que debe conocer y resolver el proceso arbitral en virtud de la ley de arbitraje. La falta de legitimación para ser demandada en el proceso arbitral no se ataca por medio de una excepción que se refiere a la competencia del tribunal. Para comprender lo anterior, competencia es la atribución legítima a un juez u otra autoridad para el conocimiento o resolución del asunto. Osorio Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. De conformidad con la anterior definición, la competencia en el presente asunto se refiere a la atribución que tiene el tribunal arbitral para conocer el proceso arbitral, por existir un acuerdo arbitral entre las partes. Entonces, la cuestión de competencia planteada resuelta se refiere a las facultades del tribunal arbitral para conocer y resolver el asunto sometido a arbitraje. La autoridad impugnada no podía considerar que las entidades relacionadas no comparecieron en la escritura 189 relacionada y mucho menos aceptaron someter sus controversias al procedimiento de arbitraje de equidad, debido a que no es el medio de defensa idóneo para atacar la existencia y validez del acuerdo de arbitraje. Tomando en cuenta lo manifestado, se concluye que la autoridad impugnada, al excederse en el ejercicio de sus atribuciones, vulneró el debido proceso, por lo que es procedente otorgar la garantía constitucional solicitada con el propósito de que la autoridad impugnada cumpla con conocer la solicitud de asistencia con relación a la cuestión de incompetencia del tribunal arbitral y no sobre la falta de legitimación para ser demandada en el proceso arbitral ni la existencia y validez del acuerdo de arbitraje. Esta sala estima que la juez impugnada actuó con la buena fe característica de los actos jurisdiccionales, por lo que le exonera del pago de costas al considerarse que el amparo debe ser declarado procedente de conformidad con el artículo 45 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió:
otorga la acción constitucional de amparo interpuesta por Grupo Muratori Sociedad Anónima a través de Foscolo Liano Quesada en su calidad de administrador único y representante legal de la entidad, y por Banco Industrial Sociedad Anónima por medio del abogado Sergio Alejandro Girón en su calidad de mandatario especial con representación de la entidad contra la juez tercero de primera instancia del ramo civil de este departamento. Se ordena a la autoridad recurrida dictar nueva resolución dentro de las diligencias de asistencia judicial conforme a lo considerado en un plazo máximo de 3 días. A partir del día siguiente de quedar firme el presente fallo. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, conforme el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente. Concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal, y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, abogada secretaria. En tal virtud pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia la parte apelante, terceros interesados en el presente amparo y requiriente de la vista pública, que es el Estado de Guatemala, por medio de la Procuraduría General de la Nación, que delegó su representación en el abogado Juan Alberto Jiménez Marroquín, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muy buenos días, honorable señor presidente y distinguidos magistrados de esta alta corte. Muy buenos días a los distinguidos colegas y a todo el público presente. Honorable señor presidente, considerando el derecho que me asiste el reglamento antes citado por la honorable secretaria, respetuosamente solicito a usted su venia para dar lectura a algunos artículos o sentencias que ha emitido esta honorable Corte de Constitucionalidad con el propósito de no incurrir en el equívoco a la hora de hacer mi exposición y así poder argumentar lo que a continuación haré. Al lugar, abogado, puede hacerlo. Muchas gracias, señor presidente. Esta representación en nombre del Estado de Guatemala por medio de la Procuraduría General de la Nación, respetuosamente desde ya pues exhorta y solicita a los honorables magistrados que de conformidad con lo que establece el artículo 12 y 28 de nuestra Constitución Política, al momento de resolver la presente apelación, la misma sea declarada con lugar y en consecuencia sea revocada la sentencia emitida por la Honorable Sala Segunda de fecha 26 de mayo del presente año. Ahora, ¿por qué, honorables magistrados, esta representación considera que dicha sentencia debe ser revocada? En primer lugar, pues hay algunos aspectos fácticos que se han dado durante todos estos procesos y debemos de tomar muy en cuenta que el Estado únicamente ha sido citado por parte del tribunal arbitral, mas sin embargo, dicho tribunal no ha establecido en calidad de qué, o como parte o como terceros, o en calidad de qué ha citado al Estado de Guatemala. De manera que el tribunal arbitral, de acuerdo a esa representación, está cometiendo un acto completamente ilegal al resolver en sus laudos respectivos y cuando el tribunal se constituye con respecto a la competencia que ocasionalmente pudiera tener dicho tribunal, la cual definitivamente pues no tiene absolutamente ninguna competencia para citar al Estado de Guatemala como parte en un proceso y definitivamente con ellos estarían violentando las formas del proceso. Asimismo, pues a mi representado, el Estado de Guatemala, se le estarían vulnerando sus derechos de defensa, el debido proceso y los principios de legalidad. Toda vez pues que así lo ha establecido esta honorable Corte de Constitucionalidad en fecha 10 de octubre del año 2012, en el expediente 1814 del año 2012, en el cual pues la honorable Corte ha establecido que cualquier juicio que se lleve, especialmente en contra del Estado o cualquier otro sujeto procesal, es oportuno que se tiene el derecho de defensa, de audiencia, asimismo como que se
garantice un juez natural y el derecho de impugnar ante los órganos jurisdiccionales del orden común. Asimismo, honorables magistrados, es oportuno mencionar que ha sido un reglamento del SENAC, el cual han tomado en cuenta este tribunal de arbitraje, especialmente los artículos 37 y 43, en los cuales dicho tribunal se ha basado para citar al Estado de Guatemala como parte en el proceso. Mas, sin embargo, de conformidad con la pirámide de Kelsen, sabemos cuál es la jerarquía en la cual se encuentran ubicados los reglamentos, y de esa cuenta pues no es un fundamento suficiente por medio del cual el tribunal arbitral pueda citar al Estado de Guatemala. Por el contrario, honorables magistrados, esta representación acude ante esta alta corte con el único propósito de que no se permita que se violenten los derechos constitucionales que le asisten al Estado de Guatemala, considerando pues que esta misma corte es parte del aparato estatal, mas sin embargo nuestro único propósito es acudir a que ese orden constitucional sea respetado, considerando que esa es la función primordial de esta honorable corte. De esa cuenta encontramos en nuestra Constitución Política, en el artículo 212, que efectivamente serán los juzgados del orden común quienes conocerán todas las controversias de derecho privado en las cuales el Estado o las municipalidades o cualquier otra entidad descentralizada o autónoma actúe como parte dentro de un proceso. De tal suerte, honorables magistrados, que no se puede tomar como válido lo que en su momento los postulantes del presente amparo y que hoy se está apelando pretendan hacer, de llamar al Estado a un tribunal arbitral. Toda vez, honorables magistrados, que el Estado de Guatemala en ningún momento ha suscrito ningún contrato de obra ni cuestiones similares con los postulantes del amparo. Aunque ciertamente en dichos contratos se hace mención de un mandato, pero dicho mandato no es tal cual lo establece el Código Civil, sino que únicamente ahí se establecía que el ministro de Comunicaciones debía de ejercer esa función de acuerdo a lo que establece la ley de la materia, pero en ningún momento iba a actuar él en calidad de mandatario del Estado, toda vez pues que, tal como consta en las escrituras en que se firmaron dichos contratos, no se hace constar que el ministro de Comunicaciones haya actuado como mandatario, ni se cita ningún instrumento público en el cual a él se le haya delegado tal representación. Es oportuno, honorables magistrados, que al momento de ustedes resolver la presente apelación de amparo, tomen en cuenta lo establecido o lo que ya resolvió el honorable juzgado tercero de primera instancia del ramo civil en fecha 9 de enero del presente año, donde dicho juzgado ha establecido en su numeral tercero de la parte resolutiva que no procede ni tiene competencia el Tribunal de Arbitraje de Equidad para llamar de oficio a la Procuraduría General de la Nación como parte demandada o como tercero. Según lo antes considerado, en consecuencia, el Tribunal de Arbitral de Equidad no tiene competencia para conocer la demanda planteada por Grupo Muratori Sociedad Anónima, en la cual se llamó de oficio a la Procuraduría General de la Nación, sin indicar en qué calidad le confirió intervención al proceso arbitral. De esa cuenta, honorables magistrados, de conformidad también con lo que establece la ley de arbitraje, esta nos establece que las tercerías en dichos procesos son completamente prohibidas, de tal suerte que ningún tribunal arbitral puede llamar al Estado, ni mucho menos hacerlo de oficio, toda vez pues que no estaba dentro de la demanda oportuna como parte, ¿verdad? Sino que de oficio el tribunal de arbitral lo llamó como tercero o como demandado, lo cual es completamente prohibido y así lo estableció de acuerdo a un razonamiento lógico y jurídico y de conformidad con nuestro ordenamiento legal, el honorable juzgado antes citado. De esa cuenta, pues también nuestro ordenamiento jurídico legal, especialmente nuestra ley civil, nos establece en el artículo 1251 y 1252 que para que todo negocio jurídico se realice debe de contar con el consentimiento de las partes, especialmente
todo negocio jurídico debe tener 3 elementos esenciales, los cuales no se dieron en el presente contrato. Dichos elementos son, para que dicho contrato tenga validez, es la capacidad, el consentimiento, que no adolezca de vicio y que sea un objeto lícito. De esa cuenta, honorables magistrados, se concluye que el Estado nunca en ningún momento, ni de ninguna forma, ni tácita ni expresa, compareció, por lo que no puede formar parte de dichos contratos. En consecuencia, se establece que ni el Estado de Guatemala, ni el Ministerio de Comunicaciones, ni la Unidad Ejecutora de Conservación Vial y el Comité Técnico del Fiduciario del Fondo Vial no son parte del compromiso arbitral descrito, por lo que tampoco pueden serlo dentro del proceso arbitral instaurado. Efectivamente, pues quedó establecido en la sentencia del Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil lo antes aseverado por esta representación, y como consecuencia, pues el Estado no puede ser demandado, porque no autorizó en ningún momento ningún contrato, ni ningún tipo de cláusula compromisoria, y por lo anteriormente expuesto, tampoco puede ser tomado como tercero. Por el contrario, honorables magistrados, este servidor de ustedes considera que la resolución del honorable juzgado tercero antes citado está completamente de acuerdo a derecho y de acuerdo a lo que establece el artículo 203 de la Constitución Política, lo cual pues en ningún momento puede ser revocado por la Sala de Apelaciones del Ramo Civil. Asimismo, esta honorable Corte de Constitucionalidad en el expediente 387 del año 2010, en la sentencia del día 7 de julio del año 2011, estableció lo relacionado a la autonomía de la voluntad que debe regir en todo proceso, la cual suplico respetuosamente que se tome en cuenta al momento de analizar la presente causa. Por lo cual, honorables magistrados, se concluye que es completamente ilegal la atracción que se pretende hacerle al Estado dentro del proceso arbitral, agregando también que de conformidad con el artículo 103 de la Ley de Contrataciones, el mismo es completamente contrario a nuestra Constitución, de conformidad con el artículo 221 de nuestra Carta Magna. Por lo que respetuosamente, lo que sí se tiene que tomar en cuenta para todo este tipo de negocios es lo establecido en el artículo 785 del Código de Comercio de Guatemala, el cual establece que la responsabilidad absoluta en el presente caso es del fiduciario y no del Estado de Guatemala. Lo que se ha tratado de confundir acá a los diferentes órganos jurisdiccionales es en el sentido de que supuestamente el Estado de Guatemala compareció a celebrar dichos contratos, lo cual no es cierto, toda vez que en dichos contratos únicamente compareció el Banco Industrial en su calidad de fiduciario, pero el Estado nunca le ha delegado a dicho banco algún tipo de representación, recordando pues que de conformidad con la Constitución Política de la República, la representación del Estado únicamente la tiene la Procuraduría General de la Nación, y esta dice claramente la Constitución que es indelegable, salvo en los casos de ley, pero en el presente caso pues no se dan los presupuestos que la ley establece para delegar dicha representación. De manera, honorables magistrados, que de conformidad con la ley de arbitraje en nuestra Constitución, los artículos citados anteriormente y especialmente lo relacionado con la materia de contratos que nos establece el Código Civil, en ningún momento el Estado de Guatemala pudo haber sido parte de estos procesos. Y si bien es cierto, se ha mencionado y a obra en autos que efectivamente existe algún ordenamiento jurídico legal en la cual el Estado de Guatemala aparentemente se comprometió a dichos contratos, pero ya serán las constructoras respectivas que, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico legal, procedan de conformidad con
de acuerdo a la vía que nos establece la ley. Por último, honorables magistrados, únicamente quiero llamar la atención de ustedes en cuanto a la sentencia que hoy se está apelando, emitida por la honorable sala impugnada. Dicha sala incurre en un contradictorio al emitir dicha sentencia, porque por una parte establece en su parte considerativa, toda vez que ha citado la ley de arbitraje que ahí se menciona, y concluye que de la norma jurídica citada, esta sala determina que la Procuraduría General de la Nación sí podía solicitar asistencia judicial, lo cual efectivamente se solicitó oportunamente, para que el órgano jurisdiccional resolviera la cuestión de competencia, ya que aunque el tribunal arbitral no resolvió la excepción de incompetencia, se pronunció respecto de su competencia. En ese sentido, la honorable sala concluye que no existe vulneración a los derechos de los postulantes, en este caso el Grupo Moratori y el Banco Industrial, ambos sociedades anónimas. Más sin embargo… Un minuto, por favor, abogado, para conclusión. Gracias. Más sin embargo, dicha sentencia es contradictoria porque efectivamente sí otorgó la acción constitucional de amparo al postulante, por lo cual solicito respetuosamente, honorables magistrados, que la misma sea analizada y que resolviendo conforme a derecho, se declare con lugar el presente recurso de apelación planteado por el Estado de Guatemala y que consecuentemente pues, se ordene por parte de esta honorable Corte de Constitucionalidad revocar la misma y asimismo emitir la sentencia que en derecho corresponda, garantizando los derechos de mi representada y que en ningún momento pues, se permita ningún tipo de arbitrariedad por parte del tribunal arbitral. Únicamente, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias, abogado Jiménez Marroquín. Continúa la audiencia con la intervención como solicitantes del amparo del Grupo Moratori Sociedad Anónima por medio del administrador único y representante legal Foscolo Liano Quesada, quien actúa con el auxilio de los abogados José María Marroquín Samayoa y Clara Mariel Carballo, quien hará uso de la palabra. Por favor. Muchas gracias, honorable presidente, honorable corte, partes presentes en este proceso. Quisiera solicitar su autorización para poder apoyarme en documentos, para poder hacer referencia a algunas fechas y a algunos detalles que son objeto del presente recurso. Al lugar puede hacerlo, abogado. Muy buenos días, honorables magistrados. Como parte de del contrato que la entidad Grupo Moratori celebró con la entidad Banco Industrial Sociedad Anónima, me permito hacer a ustedes una breve reseña del objeto de esta contratación. Esta contratación no nace como una voluntad antojadiza de la entidad Banco Industrial, que es una entidad de derecho privado. Por lo tanto, es imposible que una entidad de esta naturaleza pueda realizar obra pública. Partiendo de este principio, de acuerdo al Acuerdo Gubernativo 736 del año 98, se le da vida a la Unidad de Conservación Vial de la Red Vial, conocida como COVIAL. Esta unidad, a través de este acuerdo, nace con la finalidad de que administre fondos propios para el objeto de que se dé mantenimiento a la red vial. En dicho acuerdo queda debidamente estatuido que es una unidad ejecutora del Ministerio de Comunicaciones. En este estricto sentido, en este acuerdo se consideró que para que tuviera una mejor administración de sus recursos financieros y administrativos, debía operarlo a través de un fideicomiso, que en caso dicho fideicomiso no hubiese sido constituido, podía hacerlo en forma directa, siendo el caso que en dicho acuerdo se faculta a esta unidad a través del Ministerio de Comunicaciones para que pueda constituir un fideicomiso con cualquier entidad del sistema financiero a su elección. En este caso, ¿cómo nace? Se establece una relación de un fideicomiso de administración entre la unidad COVIAL y el Ministerio de Comunicaciones a través del Banco de Occidente Sociedad Anónima, que tal y como consta en los instrumentos públicos que obran en autos
que fueron objeto de la acción constitucional de amparo presentada por la entidad Grupo Muratori, se puede apreciar que esta figura del fideicomiso de administración, cuyo nombre es Fideicomiso Covial por acuerdo gubernativo de la Presidencia de la República, el Banco de Occidente es el fiduciario de este fideicomiso. Posteriormente, por fusión, por absorción, la entidad Banco Industrial Sociedad Anónima adquiere esta calidad en el sentido de que administra fondos públicos. En el presente recurso de apelación quiero llamar la atención de esta honorable Corte en el sentido de que la Procuraduría General de la Nación, a través de este recurso, pretende desnaturalizar y desmaterializar el objeto de este contrato, puesto que es un contrato a todas luces celebrado con el Estado de Guatemala a través del Ministerio de Educación, y el Banco Industrial únicamente actúa en calidad de fiduciario de un fideicomiso que le ha sido concedido en administración. ¿Cómo se da esta contratación? A través de un evento público, cuyas bases de contratación son elaboradas por Covial. ¿Por qué razón? Porque este acuerdo gubernativo de creación le da esa facultad. Dentro de sus funciones está la contratación, la elaboración de bases y el establecimiento de un fideicomiso, que esta es la base legal por la cual el Banco Industrial firmó el contrato de mantenimiento de puentes PT-02-2010 con la entidad Grupo Muratori. De estas bases de contratación se puede establecer que la cláusula arbitral que se encuentra inmersa en el contrato objeto del arbitraje de equidad que la entidad Grupo Muratori está intentando en contra de estas unidades ejecutoras y del Ministerio de Comunicaciones es válido, porque el acuerdo allí plasmado no fue un acuerdo entre Banco Industrial y entre Grupo Muratori, es en atención a las bases de contratación que oportunamente el Estado de Guatemala, a través de esta unidad y del Ministerio de Comunicaciones, publicó en el portal de Guatecompras, en la cual la entidad Grupo Muratori fue adjudicada de dicha contratación y por ende el Banco Industrial fue autorizado por el Consejo Consultivo, que es la autoridad de esta unidad ejecutora para la celebración del mismo contrato que fue aprobado por el Comité Técnico de dicho fideicomiso, que también es integrado por el Ministerio de Comunicaciones. En este estricto sentido, no es viable la apelación presentada por la Procuraduría General de la Nación en el sentido de querer pretender que el Estado de Guatemala no es signatario de este contrato, que el Estado de Guatemala es independiente a este acuerdo arbitral, toda vez que de las constancias que constan en autos se puede establecer que esta contratación es una contratación estatal. Asimismo, se invocó como agravio por parte de la entidad Grupo Muratori la violación que realizó la juez tercero de primera instancia del ramo civil al proferir una resolución de asistencia judicial en la cual se atribuye facultades que son exclusivas de un tribunal arbitral, violando con ello el artículo 21 de la Ley de Arbitraje, al extralimitarse en sus funciones y no resolver sobre la cuestión sometida, que era el establecer la competencia del tribunal arbitral. Cabe mencionar que mediante la resolución 7 del año 2016, el tribunal arbitral se declaró competente para conocer la cuestión del arbitraje y resolver la cuestión de incompetencia hasta la emisión del laudo arbitral. En este orden de ideas, la amparista considera que esta acción es prematura y violatoria al derecho de defensa de la entidad Grupo Muratori, toda vez que el contrato suscrito con el fiduciario del fideicomiso Covial fue muy claro al establecer que la vía de resolución de conflictos sería la vía del arbitraje de equidad. Por lo tanto, al momento de que se dicte una resolución contraria a esta disposición contractual, se estaría violando el derecho de defensa contenido en la Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 12, toda vez que nos deja en evidente estado de indefensión, ya que ningún órgano de la justicia ordinaria podría entrar a conocer de un proceso contra el Estado de Guatemala por el compromiso arbitral que se encuentra inmerso en dicho contrato. Por lo tanto,
en cuanto a la expresión de agravios que hace la Procuraduría General de la Nación en cuanto a que ignora la calidad en la cual el tribunal arbitral le llama para que sea parte tercero dentro del proceso, cabe mencionar que el mandato de la Procuraduría General es un mandato constitucional y por ley son los representantes del Estado, puesto que el Ministerio de Comunicaciones no puede hacerlo por sí mismo. Es la entidad que originó el contrato, es la entidad de donde nace esta obligación contractual entre la entidad Grupo Muratori y la entidad Banco Industrial. Por lo tanto, Grupo Muratori solicita a esta honorable Corte que al analizar la sentencia emitida por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil constituida en Tribunal de Amparo, de fecha 26 de mayo del año 2017 sea confirmada, porque se considera que sí se vulnera el debido proceso, se vulnera el derecho de defensa y nos dejaría en evidente estado de indefensión para ejercer las acciones a las que legalmente tiene derecho la entidad Grupo Muratori en contra del Estado de Guatemala. Por lo tanto, solicitamos que al momento de dictar su resolución procedan a declarar sin lugar el recurso de apelación directa interpuesto por la Procuraduría General de la Nación y por lo tanto se confirma la sentencia emitida por la Sala Segunda de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil constituida en Tribunal de Amparo de fecha 26 de mayo del 2016, en la cual se otorga la acción constitucional de amparo en favor de la entidad Grupo Muratori, Sociedad Anónima y Banco Industrial, Sociedad Anónima. Muchas gracias. Muchas gracias, abogada Carballo. Finaliza la audiencia con la intervención como solicitante del amparo del Banco Industrial Sociedad Anónima por medio del mandatario especial con representación, Sergio Alejandro Girón, quien actúa con su auxilio y con el abogado Italo Guido Aresti Orellana, quien queda en el uso de la palabra. Honorables magistradas, buenos días. Honorables magistrados y docentes permanentes, buenos días. Señora secretaria, compañeros litigantes, buenos días. El problema que nos trae ante ustedes el génesis de este problema es muy sencillo. Y para ello se citó en una ocasión y lo repetiremos en esta. Un texto sagrado dice: mi pueblo perece, pero es por falta de conocimiento. Y es esa falta de conocimiento la que nos trae a su presencia el día de hoy. ¿En qué estriba esa ausencia de conocimiento? El pueblo de Guatemala, representado por el Congreso de la República, emitió el decreto 67-95, que no es otra cosa más que la ley de arbitraje. Esa ley tiene estatura de norma ordinaria, con la peculiaridad de que es especial frente a las demás y de ahí su prevalencia. Efectivamente, en el SENAC se tramita el expediente 2-2015, en el cual se planteó un proceso arbitral cuyas partes sobran en el expediente a su cargo. En el mismo aparece un documento en el cual existe un pacto arbitral. De esa cuenta se abocaron al SENAC y así se dio origen a este proceso. Cuando la Procuraduría General de la Nación compareció, planteó en su momento una excepción de incompetencia. Pero como cosa peculiar, sobre la misma, tenemos que ser claros que la ley de arbitraje en el artículo 21 establece el principio competence. El tribunal arbitral decide sobre su propia competencia. ¿Qué necesita para conocer que exista una cláusula arbitral? Simple. Rebasando los límites del proceso que está contenido en el 67-95, se solicitó una asistencia judicial
Pero si nos vamos al texto de la norma, la asistencia judicial no está diseñada para conocer aspectos de competencia. Esta está diseñada para conocer de otras situaciones. Está a partir del artículo 34, para qué está construida la figura de la asistencia judicial. Bueno, la asistencia judicial, además, en el artículo 9 de la Ley de Arbitraje, establece que solamente el actor la puede promover, y en este caso no fue la parte actora. La resolución número 7 del año 2016, dictada por el SENAC, establece que el tribunal se declara competente, pero la Ley de Arbitraje establece que la competencia únicamente la hace para conocer, pero para comprender, conocer y resolver sobre la existencia y validez del acuerdo arbitral y de su competencia, se encuentra el laudo. Tratar de conocer temas de competencia que el tribunal arbitral dejó destinados para el laudo en esta etapa es increíblemente prematuro, porque se está hablando de algo que aún no existe, porque quedó guardado, reservado para el laudo. ¿Y cuál es el respaldo de eso? El artículo 21, numeral 2 y 3 de la Ley de Arbitraje. Como cuestión especial, peculiar, hemos estado escuchando ampliamente temas que son ajenos a la competencia. Ustedes como doctos en la materia y nosotros como alumnos suyos aprendimos lo que es competencia y no es otra cosa más que la facultad de conocer lo que se pone en su conocimiento, con las limitantes del caso. Pero no se habló de esas limitantes, se habló de la existencia o validez de un acuerdo arbitral. Y si a eso vamos, como excepción, no se planteó. Podemos verla en el artículo 21 de la ya citada norma. Ahí me aparece la competencia y la existencia y validez del acuerdo arbitral. Son dos excepciones. Se abocaron a una. Pero hemos estado, vuelvo a la carga, escuchando de que se firmó, de que no se firmó, de que si existe, si tengo derecho, cuando esa validez es parte de la materia del conocimiento del tribunal arbitral. Si así fueran las cosas, lo que se pretende es instrumentalizar la acción de amparo como una instancia revisora. Y ustedes y nosotros, hasta el empacho, conocemos de que esta no es una instancia revisora. Aquí únicamente venimos a conocer, punto número 1, si la asistencia judicial requerida era válida. Veamos el artículo 34 y veremos que no. 2, si la asistencia judicial entró a conocer temas de fondo, entonces era prematuro y se estaban arrojando facultades que no le correspondían. La entidad apelante ha indicado de que es un acto ilegal. No, está en la Ley de Arbitraje y ese es su respaldo, y esa ley contiene sus propios mecanismos. Un proceso penal tiene su procedimiento, el juicio ordinario tiene su procedimiento, los procedimientos arbitrales tienen su procedimiento y están en el decreto 67-95. ¿Cómo se puede pensar de que se viola el derecho de defensa si en su momento procesal puede hacer uso de los recursos? Lo contiene la norma. Y el debido proceso, no, porque no hemos llegado a la etapa en que se resuelve, tal como lo dijo la resolución 7-16 del Tribunal Arbitral, que para esta etapa, para la etapa del laudo, se reservaba el conocimiento de la competencia. Si lo resolvemos ahorita, si entramos a conocer ahorita, estamos conociendo algo que no existe y sería exageradamente prematuro. Si la asistencia judicial no procedía en la forma dicha, si el competence fue pronunciado y desarrollado de acuerdo con el texto, eso entonces nos dice de que el procedimiento del tribunal
se encuentra respaldado por la ley. Vuelvo y termino de forma rápida. No podemos conocer la validez y existencia del acuerdo arbitral cuando el hecho toral únicamente se refiere a una competencia que está reservada para el laudo. El juez de conocimiento lo que hizo al resolver como lo hizo, prácticamente dictar una sentencia anticipada. Y resulta, pido permiso al honorable señor presidente para dar lectura muy breve a dos artículos de la ley. Al lugar, abogado, Gracias. puede hacerlo. La ley en su artículo 8º dice: en los asuntos que se rigen por la presente ley, no intervendrá ningún tribunal. En el artículo 9 dice que el tribunal competente para ejercer funciones de asistencia y supervisión serán ejercidas a elección del actor por el juez de primera instancia. No es cualquier persona. El acuerdo arbitral en su artículo 11, el artículo 11 de la ley de arbitraje dice que el acuerdo arbitral impide a los jueces y tribunales conocer de las acciones originadas por controversias sometidas al proceso arbitral. Tiene una salvedad. Siempre que la parte interesada lo invoque mediante la excepción de incompetencia. Pero la incompetencia, como ya se dijo y está contenida en la resolución 7/2016, quedó reservada para el laudo. El tribunal arbitral, dice el artículo 21, está facultado para conocer de su propia competencia. Y la excepción de incompetencia puede ser resuelta de forma inmediata como incidente o ser reservada para ser resuelta en el laudo. Expresamente ya está, que está reservada para el laudo. Entonces, conocer ahorita de lo que no existe sería prematuro. Así las cosas, honorables magistrados, la sala al resolver como lo hizo, acertó en el blanco. Limó la aspereza del error cometido en primera instancia y lo depuró, lo corrigió. Y el recurso que nos tiene ahora, por la forma invocada y por los agravios expuestos, únicamente pretende que esta honorable Corte se convierta en instancia revisora y dispendiemos los recursos del Estado conociendo aquello que todavía no existe. De tal suerte solicitamos a la honorable Corte de Constitucionalidad que el recurso de apelación que se conoce en grado sea declarado sin lugar y como consecuencia se confirme la resolución emitida por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil Mercantil. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Aresti Orellana. Se concluye la presente audiencia. Buen día.